Hola nuevamente, me alegro que estén mirando las clases grabadas del teórico. En este caso, en la sesión 6, nos concentraremos en los cambios en el bienestar del consumidor. Para ello, vamos el resumen de esta clase, como siempre planteamos. Vamos a analizar el bienestar de los consumidores a partir de las pérdidas o ganancias que tienen estos consumidores a partir de las variaciones en los precios. Nuevamente vamos a ver los cambios en los precios, cómo afectan en este caso el bienestar del consumidor. En particular, vamos a ver tres medidas por las que podemos medir los cambios en el bienestar individual. La variación compensatoria, la variación equivalente y la variación del excedente del consumidor. Las dos primeras son referidas a la demanda compensada, las vamos a ver a través de la demanda compensada o hicksiana, y la tercera a través de la demanda marshalliana. Bueno, ¿qué es esto que el bienestar del consumidor se ve afectado ante un incremento o una reducción de los precios? Bueno, si los precios, como vimos, si los precios se modifican, ese gasto en el que incurre el consumidor para alcanzar su utilidad, ¿sí?, debe también ser incrementado si los precios, por ejemplo, aumentan. Eso es lo que estamos viendo a través de la función de gasto. Nosotros encontrábamos una función de gasto que era el gasto mínimo para lograr un nivel de utilidad dado. Eso lo veíamos a través del dual, del problema dual del consumidor, con el cual se derivaba, como ustedes ya saben, la demanda marshalliana, la demanda hicksiana. Entonces, lo que estamos viendo en este caso, esta primera ecuación, que es la que nos va a servir en estas primeras medidas que les voy a presentar de variación compensatoria y equivalente, ¿sí? Acá lo que estamos viendo es, este es el precio, esta es la situación inicial, el precio inicial en el que incurre este consumidor, y con ese precio incurre en un determinado gasto mínimo necesario para alcanzar la utilidad U0, la utilidad de la situación inicial, gasto necesario para alcanzar la situación inicial. Luego tenemos el precio en la situación 1, ¿sí?, que es el que se presenta acá como argumento del gasto, y la utilidad también en el momento 0. ¿Qué quiere decir eso? El precio se vio modificado, la única variable que cambió entre el momento 0 y el momento 1 es el precio de X, del bien X. Nuevamente estamos con los cambios en el bien X, y el gasto necesario para obtener esa misma utilidad U0 va a ser este, pero con un nuevo precio. Entonces, ¿cuál va a ser la compensación que vamos a tener que hacer en términos de ingresos del individuo, ¿sí?, para que con esta nueva función de gasto, dado que los precios variaron, alcance la misma utilidad, se sitúe en la misma curva de utilidad? Entonces dice, bueno, un cambio, una pérdida en el bienestar, ¿sí?, se puede ver ante un aumento en el precio, ¿sí? Un aumento en el precio puede generar que yo pueda comprar menos, como ya vimos, me genera una caída del consumo, de la cantidad demandada y por lo tanto del gasto, ¿sí? Y si yo deseo mantener, dado que aumentaron los precios, mantener mi nivel de utilidad, como veíamos a través de esta función de gasto, implicaría necesariamente un aumento del gasto necesario para poderme mantener en ese nivel de utilidad. Entonces ese aumento de los precios implicaría una pérdida, en este caso, del bienestar, y para mantenerme en ese nivel de utilidad se incrementaría en ese caso el gasto. Esta es la intuición presentada. Entonces la primera medida que les presentamos es la variación compensatoria. ¿Cuál es la definición de variación compensatoria? Es la medida, ¿sí?, que nos dice
cuánto habría que compensar a un individuo, tanto darle o quitarle, dependiendo si hay un incremento o una disminución en el precio, para obtener el mismo nivel de utilidad inicial a los nuevos precios. Estoy en un nivel de utilidad inicial, se incrementan los precios, bueno, ¿cuánto debo compensar al individuo para que no varíe su nivel de utilidad? Para mantenerse en U0. Esta es la clave de esta medida de bienestar. Cambiaron los precios, me tengo que mantener la misma utilidad. Bueno, ¿cómo me deben compensar a mí como individuo, como consumidor para mantenerme? Entonces la variación compensatoria la podemos ver también como justamente como una diferencia en el gasto entre la situación inicial y la situación después de que variaron los precios. Este es mi gasto mínimo con el precio 0, y este es mi gasto que debo incurrir mínimo con el precio 1 para mantenerme en este nivel de utilidad. Lo que cambia es el precio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos gastos? Va a ser mi variación compensatoria. Va a hacer una medida del bienestar que me expresa cuánto debe ser esa compensación para mantener su nivel de utilidad. Entonces, que me está expresando ese cambio en el bienestar del consumidor. Y el signo puede ser positivo o negativo dependiendo si es un incremento o una reducción de los precios. Lo vemos ahora gráficamente. Como dice acá, en este caso, en esta situación, los precios aumentaron. P1 es mayor a P0 del bien X. La situación inicial se presenta como U0, que es esta que está acá. ¿Sí? Esta restricción presupuestaria es la que me está presentada por esta función de gasto. Entonces, en la situación inicial, aquí no quedaron del todo bien cortadas. En la situación inicial, X0, Y0, que es esta que está acá, este punto que estoy marcando, el gasto en el que incurro es esta función que les marqué. Ahora, hay un incremento de precios que genera una pérdida de utilidad, y por lo tanto, si esa pérdida de utilidad sucediera, la función de utilidad, ¿sí?, sería más cercana al origen, sería esta que está acá. ¿Sí? Un corrimiento a la izquierda. Entonces, con esta nueva función de utilidad y una nueva restricción presupuestaria, dado que cambiaron los precios, hay una nueva pendiente, ¿sí? Se empinó porque el precio aumentó, acuérdense. Estoy en ese nuevo punto, X2, Y2. Pero fíjense que para que U0 no se altere, el consumidor debería ser compensado en un monto equivalente a la variación compensatoria, que es la diferencia entre los dos gastos, aún con un precio más alto. Entonces, a la nueva relación de precios, pero manteniéndome en la misma curva de utilidad, o sea, esta es mi nueva restricción presupuestaria. Vamos a marcarla con otro color. Esta era el corrimiento, porque es la nueva pendiente, el precio cambió. Entonces ahora tengo una nueva restricción presupuestaria paralela a la que acabo de marcar, porque es con la nueva relación de precios. Pero esta nueva restricción con un precio mayor debe estar tangente a la curva de utilidad U0, porque quiero mantenerme ahí, que es esta. Entonces el nuevo punto tangente es este que está acá. La diferencia, ¿sí?, entre estas dos es justamente la variación compensatoria. Entonces, en este nuevo punto yo tengo que, respecto a la situación inicial, X0, consumo menos de X1 y más de Y1, o sea, a partir de que los precios cambiaron, hubo un movimiento entre X1 y Y1, porque acuérdense que entre X y Y
Acuérdense que X incrementó sus precios. Entonces, lo que estoy midiendo es, sintetizando esto, aumentan mis precios, yo quiero tener una medida de bienestar a través de mi variación compensatoria, por lo tanto, quiero compensar al individuo para que se sitúe, dado el cambio de precios, en la misma utilidad, y gráficamente lo veo de este modo. El individuo, naturalmente, tendría una menor utilidad dado el cambio de los precios, entonces, y dada la nueva restricción, se movería a la izquierda. Sin embargo, para esa compensación, si realizo esa medida de compensación, el individuo puede tener un punto como este, X1, Y1, sobre la utilidad inicial, realizando esa compensación en su gasto. Entonces, ¿cuál es el vínculo de la variación compensatoria y la demanda compensada? Claramente estamos hablando de esto mismo. Al evaluar el cambio en el gasto, ¿sí? Lo estoy evaluando sobre la función de gasto, pero la función de gasto, que es cuando aplicaba el lema de Shepard, justamente lo que decíamos, si conozco la función de gasto y hago la derivada parcial respecto al precio, me da la demanda compensada o hicksiana. Entonces, también esta diferencia, como habíamos visto, entre el gasto en la situación del precio 0 y el precio 1, la puedo ver como la integral de la demanda hicksiana. Esto es medir el área debajo de la curva de la demanda hicksiana o compensada, dadas las variaciones de precios, dados estos nuevos precios. Esta es otra forma de medir lo que estamos viendo, variación compensatoria. Entonces, esto gráficamente, ¿qué sería? Sería, justamente, hoy veíamos que teníamos un punto inicial, que era este, X0, Y0. Ese punto es este que está acá, en la demanda. Esta es la demanda compensada, derivada de esto, de la maximización del consumidor, del dual. Entonces, a este precio, este es el precio 0, la situación inicial, esta era la situación. Luego teníamos esta otra situación intermedia, llamémosle, cuando se generaría la reducción de la utilidad hacia la izquierda, pero al generar la compensación del individuo, para mantenerse en esta curva de utilidad inicial, llegábamos a esta situación que estoy marcando ahora, en la que al bajar tenemos la demanda, la cantidad demandada en el punto B, con el nuevo precio. Entonces, ¿qué significa esto? Esta es la demanda compensada, estas son las variaciones en las cantidades. Yo con el precio 0 demandaba este X0, ahora con el precio 1 este X1, y debajo, ¿sí?, de esta demanda hicksiana yo podría hallar toda esta área, que justamente lo que me está mostrando es el cambio en el bienestar del consumidor dado el incremento en los precios. Los precios aumentaron, hubo una reducción de la cantidad demandada, compensada, ¿no? Y eso se puede expresar a través de esta área por debajo de la curva. O sea, hago la integral de la demanda compensada entre estos dos precios, P0 y P1. Y hallo esta área que me da el cambio en el bienestar. Claro, cuando lo veo aquí, lo que estoy viendo justamente es el cambio en el bienestar del consumidor manteniéndose, ¿sí?, compensado su ingreso para mantener un nivel de gasto tal que le permita mantenerse en el nivel de utilidad U0. Esta cantidad con la que habría que compensar a una persona para que obtuviera el mismo nivel de bienestar, pero con un nuevo precio. Bueno, ahora vamos a la segunda medida, la variación equivalente. Esto hay que verlo
con tranquilidad, detenimiento. En las clases que hacemos sincrónicas los martes o los miércoles vamos a volver a repasar estos conceptos, sobre todo viendo ejemplos. Vamos a ver un ejercicio del práctico que refiere a esto, y de a poco vamos a irnos aproximando a estas ideas para que queden más claras. La variación equivalente, la definición, ¿sí?, es bastante similar a la variación compensatoria, pero nos mide el bienestar desde un punto de vista un poquito distinto. Está asociada a un cambio en los precios de P0 a P1, pero es el ingreso que un consumidor pagaría o aceptaría recibir, dependiendo si hay un aumento o disminución en el precio, en su nueva situación U1, la utilidad 1, para evitar el cambio en los precios. Estoy parado en U1, o sea, ya tuve la reducción o el incremento de la utilidad por el cambio en los precios, y digo, bueno, ¿cuánto debería pagar o me deberían o aceptaría recibir de ingreso para haber evitado el cambio en los precios, para haber evitado esta variación? Entonces, en el caso de un aumento en los precios, se plantea, estaría dispuesto a desembolsar un monto igual a la variación equivalente en su nueva situación 1 para volver al lugar antes del aumento de precios. Esta es la clave. En un caso, me quedo en U0 y en otro caso estoy en U1. Entonces, el Nicholson plantea, y creo que es bueno para no marearnos más con este concepto, que la variación equivalente puede ser interpretada como una variación compensatoria, porque su concepto está muy vinculado, pero en U1. En la variación compensatoria yo estoy en U0, en la variación equivalente en U1. Ya estoy en la situación después del cambio de precios, esa es la clave. Entonces fíjense que respecto a la variación compensatoria, acá nuevamente tengo el precio en 0, el precio en 1, pero antes acá yo tenía en la variación compensatoria U0, y ahora acá tengo U1. Esta es la variación del gasto, pero quedándome en 1, con la diferencia de los precios. Entonces, nuevamente lo puedo ver como el área debajo de la curva de demanda compensada entre los precios P0 y P1, entre P0 y P1, esta es la demanda compensada y la variación de dpx, ¿no? La integral de esta función entre P0 y P1 es el área debajo de esa curva de demanda. O la variación del gasto vista de este modo. Entonces, si lo miramos gráficamente, esto es importante de entender, en la situación de variación compensatoria, lo que veíamos estábamos en esta situación, fíjense, acá estamos con la demanda compensada en U0, este es el punto A y el punto B, ¿sí? Y entonces voy a hacer el área que teníamos hoy. Ténganme paciencia con el uso de esto porque no es fácil pintar esta área y que quede más clarito, que se entienda bien. Entonces fíjense que esta es la que veíamos en la gráfica anterior. En esta gráfica, ¿sí?, que yo pinté acá de manera desprolija, era eso que estamos ahora pintando aquí. Ahora, esta es en U0, esta es la variación, lo que acabo de pintar es la variación compensatoria, ¿sí?, vista en U0. Ahora, si estamos ante un incremento en los precios, como dijimos, nuestra curva de utilidad curva de indiferencia que expresa la utilidad se va a mover a la izquierda. Y por lo tanto, ¿sí?, la nueva demanda compensada, va a haber una nueva demanda compensada con la situación de la utilidad 1, que es más a la izquierda, y es esta que les estoy señalando. Entonces, cuando estoy viendo el área,
de esta va a ser esta que está acá. Va a ser el área de esta nueva curva de demanda compensada a los precios P0 y 1, que es la que acabo de pintar. Entonces, ¿qué estoy viendo? Dos medidas del bienestar que nos expresan cosas diferentes, no es que una sea mejor o peor que otra, estamos viendo cosas distintas, eso es importante tenerlo en cuenta, para ver estos cambios del bienestar en el consumidor, medidos a través del cambio en su consumo y en su gasto. Y el área roja nos expresa la variación compensatoria, el área que pinté ahí como en un celestito, la variación equivalente, y claramente el área de la variación equivalente va a ser menor a la variación compensatoria. Ahora me van a preguntar, y esta es una buena pregunta, ¿siempre esto sucede? Que el área de la variación equivalente, vamos a escribirlo acá, el área, ¿no? El área que expresa esa es menor a la variación compensatoria. Bueno, y esa pregunta se las voy a responder en un segundo hacia adelante, pero ustedes ya lo pueden ir pensando. En este caso, ante un incremento en los precios, pasó esto, que la variación equivalente, no, lo dije, sí, está bien, que la variación equivalente, el celeste, es menor a la variación compensatoria. La variación compensatoria es el rojo, vamos a escribirlo acá, en rojo. Ante un incremento en precios se cumplió eso. Ahora, vamos a ver si esto se cumple siempre, porque fíjense que si la utilidad, si lo que sucede no es un incremento en los precios, sino que hay una reducción en los precios, la nueva utilidad, la nueva curva de indiferencia no se va a encontrar a la izquierda del punto inicial, se va a encontrar a la derecha, se va a desplazar hacia la derecha, a una curva de indiferencia que expresa una utilidad mayor, más alejada del origen, si hay una reducción de los precios, lo contrario a este caso que les estoy presentando. Entonces, en ese caso, no va a suceder eso, sino lo contrario, la variación equivalente va a ser mayor a la compensatoria. Resumiendo, cuando hay un incremento de precios, sucede esto. Cuando hay una reducción de precios, va a ser lo contrario entre estas dos medidas. Va a ser hacia el otro lado. Entonces, hay otra alternativa, que es la tercera medida de este cambio en el bienestar que les estoy presentando, que es a través de la demanda marshalliana. Hasta ahora solo hablamos del gasto y el gasto mínimo para alcanzar un determinado nivel de utilidad, y nos referíamos a la demanda compensada. Pero si ahora medimos esto a través de la demanda marshalliana, nos encontramos con un tercer concepto, una tercera medida de bienestar que se llama el excedente del consumidor y que muchos de ustedes la deben conocer. Es un punto intermedio para medir esa pérdida del bienestar, que es el área por debajo de la marshalliana. Entonces acuérdense que la marshalliana, que es esta que está acá en rojo, era más elástica que las hicksianas compensadas, ¿sí? Porque tenía el efecto sustitución y el efecto ingreso, ¿sí? Era una mayor elasticidad, por lo tanto está en el medio de estas dos. O sea, ¿estas dos cuáles son? Son una hicksiana con una utilidad U0, porque estamos de nuevo en un caso de incremento de precios. Entonces, esta es U0 compensada y esta es con U1. Y en el medio tenemos la marshalliana, ¿sí? Que la demanda marshalliana, recuerden que dependía de los precios y del ingreso, no tenía como argumento la utilidad constante como pasaba en la compensada. Entonces, tenemos acá para ver tres áreas, porque fíjense que tenemos, ahora volvemos a ese gráfico. Esta es la que les estoy presentando, que es la marshalliana. Y esta es el área, ¿sí? Debajo de la curva de demanda marshalliana entre los precios, entre la variación de precios. ¿Sí? ¿Cuánto me varió esto? Bien. Entonces, fíjense que cuando nosotros hablamos de demandas marshallianas, ¿sí?
podemos decir lo siguiente, ¿sí? El excedente del consumidor, como dice acá, porque esta es una variación del excedente, el excedente del consumidor es lo que estaría dispuesto a pagar un individuo para consumir toda la cantidad del bien que desea al precio del mercado, en lugar de renunciar totalmente a su consumo. El punto de renuncia a su consumo es el que corta el eje, ¿sí? O sea, a este precio yo ya renuncio y no consumo nada. Cuando los precios van siendo van bajando respecto a ese precio, mi consumo va siendo, ¿no? Acá es lo que estoy dispuesto a consumir, dados estos niveles de precios, ¿de acuerdo? Entonces, si el precio del mercado es este, como P1, ¿sí? Y mi punto de renuncia es este, todo esto que yo acabo de marcar en rojo va a ser el excedente del consumidor. Yo estoy dispuesto de llegar hasta ese punto de renuncia, sin embargo, el precio de mercado es este, toda esta diferencia es el excedente del consumidor. Excedente del consumidor. ¿Sí? Mirándolo en términos generales. Ahora, si yo estoy en un punto, fíjense, inicial como P0, ¿sí? El precio en el nivel 0, el excedente del consumidor sería todo esto, ¿no? Lo que ya pinté más todo esto. Ahora, si el precio del consumidor se incrementa y pasa a ser P1, el nuevo excedente es el que pinté, el triángulo que pinté al principio, y la variación del excedente del consumidor va a ser lo que está en rayadito inicialmente ya pintado en la gráfica, ¿sí? Que es todo esto que estoy en celeste. Esa es el área que me marcaría, la celeste, la variación, el VEC, la variación del excedente del consumidor. Por la diferencia entre los precios, por el incremento de los precios. Y en estas partes que dice acá, me cuentan esto mismo que yo acabo de hacer, pintado entre rojo y celeste, ¿sí? ¿Cuáles son las áreas marcadas que me marcan la pérdida de excedente del consumidor? Entonces, como dice acá, P1, BA, P0, que es lo que marcamos en celeste, es la pérdida del excedente del consumidor, variación del excedente del consumidor por incremento de precios. Bien, entonces cuando vamos a ver esta área, en esta, que tenemos las tres demandas, las dos demandas compensadas más la demanda marshalliana, vemos que el área de la demanda marshalliana está entre medio de las otras áreas. Fíjense que si marcamos acá, tenemos, como está ahí en el medio, tenemos que un área es esta, que es la de la variación, vamos a escribir acá, la de la variación equivalente, en celeste. Luego tenemos, vamos a hacer en rojo, la de la variación compensada. Que es a U0. Es esta que está, sí, ahí, donde la marqué, hasta acá. O sea, la variación compensada va, es el área que va P1, P0, y los puntos son los puntos A y B. A y B. Entonces, A y B, esta es la variación compensada. La variación equivalente, P1,
P0, eso siempre, y los puntos son C y D. C y D. Y el excedente del consumidor, que es lo nuevo que estábamos viendo en esta gráfica, es un punto intermedio. Entonces está en P1, P0 y C y A. ¿Estamos de acuerdo? Las tres áreas. Entonces, el excedente del consumidor, en este caso del incremento de los precios, está en el medio. ¿Cuál es el área mayor? El área mayor, como vimos, era la de la variación compensatoria, y la menor, la de la variación equivalente, la que pusimos en celestito. Entonces, la variación del excedente del consumidor, ¿cómo la podemos ver? Sí, la podemos ver como la integral, ¿sí? El área debajo de la curva, o sea, la integral de la demanda marshalliana de Px, esto es de Px, entre 0 y 1, ¿no? Entre Px0 y 1, situación inicial y final. Esta es como la diferencia entre áreas, la diferencia entre el excedente del consumidor al precio 1 y el excedente del consumidor al precio 0. Esas dos áreas que hoy pintamos en estas dos, las dos áreas, que la primera es el triángulo más grande, que es el área del excedente del consumidor cuando el precio era 0, y el triángulo más chiquito es el área del excedente del consumidor cuando el precio es 1. La diferencia entre estas dos áreas es lo pintado en celeste, que es la variación del excedente del consumidor. Mide la variación en el nivel de satisfacción del consumidor dado por ese excedente que se genera respecto a la situación de renuncia al precio máximo que estaría dispuesto a pagar ese consumidor en ese mercado. Bueno, esta es lo que acabamos de pintar, o sea, nuevamente la misma gráfica, exactamente la misma, y es lo que escribimos acá. De manera más prolija, por suerte lo tenemos. El área de la variación compensatoria es la mayor, la variación equivalente la menor, y en el medio el excedente del consumidor. Eso en el caso de incremento de precios. Si hay una reducción de precios, sí, el excedente del consumidor. Ahora estoy escribiendo reducción de precios. Excedente del consumidor está acá, pero ya esto va a ser así, como hoy ya lo dijimos. Porque la utilidad se va a mover hacia la derecha respecto a su situación inicial. Plantéenselo a ver cómo quedaría. Entonces, para ir finalizando, lo que nos plantea un ejemplo en Nicholson, fíjense que nos habla también de una pérdida de bienestar por incremento de precios y nos da numeritos para poder hallarlo y entenderlo. Nos dice el precio cambia de 1 a 4, el precio de Y se mantiene fijo en 4. Si consideramos la demanda compensada, que nos da el ejercicio, que es esa, utilidad constante por PY a la 0,5 sobre PX a la 0,5, y entonces vemos, bueno, ¿cuál sería la variación compensatoria? Y hace la integral de la demanda compensada, integral entre 1 y 4, que es lo que varían los precios de la demanda compensada, la sustituye los valores de la demanda compensada, y realiza la integral entre 1 y 4. Con el nivel de utilidad anterior, sabemos que la utilidad se comporta de esta manera, ¿sí? Y nos daba 2, con el nivel de precios en 1. Simplemente hoja y lápiz, y ir haciendo paso a paso estos números a ver si cierran. Entonces, ¿qué sucede? Esta es la integral respecto a dpx. Recuerden, integral de px a la 0,5, ¿cómo la realizo? Entonces plantéense acá la integral de px a la 0,5. Todo esto sale para afuera, ¿sí? Es de px a la menos 0,5. Entonces tengo que es la integral de px a la menos 0,5 es px a la menos 0,5 más 1 sobre menos 0,5. Entonces esto queda el 2 del b más el
4 a la 0,5, que es PY, que es 2, por evaluar en 2 la integral, ¿sí? 4 es del precio final en la situación 1, 1 es del precio inicial, ¿sí? Estos 3 2 vienen de estas cuentas de acá. 2 por 2 por 2. O sea, 2 del 2 por 2 de la utilidad, por 2 del precio de Y, y la valoración en 4, la resta, ¿sí? Solo de hacer del desarrollo de la integral. En 4 y en 1. Y esto nos da 8. Esta es la variación compensatoria en el momento 0. Entonces, fíjense que dice, bueno, esta es la variación compensatoria, porque mantengo la utilidad en 0. Por eso es que este es el nivel de utilidad, 2. A los precios iniciales, que son, el precio inicial es 1. ¿Sí? Esto surge de un dato de la letra. Con el nivel de utilidad antes del incremento de precios, la utilidad es 2. Con el nivel de utilidad después del incremento de precios, la utilidad es 1. Entonces la variación equivalente es la misma integral de la demanda compensada, como vimos, entre 1 y 4, pero con la utilidad después. La utilidad después del incremento de precios es 1. Entonces es el mismo desarrollo de la integral, pero con una utilidad de 1, en vez de 2, 1, y nos da 4. Se verifica que la variación compensatoria nos da mayor a la variación equivalente, el doble, con un caso de incremento de precios, que era lo que estábamos viendo. Esto que está acá, la compensatoria nos da mayor a la equivalente, el área. Entonces, acá hay que tener claro cómo integrar, ¿no? Entonces sabemos que esto que estamos viendo acá, que sería la integral de px a la 0,5, nos la planteamos como px a la menos 0,5 más 1. Por eso es que surge de acá el 0,5. Ahí está, ahí viene el 2. Sobre menos 0,5 más 1. Que este es el 2 que surge, porque esto es, fíjense que esto es 0,5, que es igual. Estoy ayudándolos con las cuentas, por si alguno se perdió, un medio. Entonces este es el 2 que surge multiplicando acá. Este 2. ¿Sí? Es este un medio del desarrollo de la integral del denominador. Y este es el 0,5 que surge acá, que viene de acá. Porque acuérdense, la integral de esto es esto más 1 sobre esto menos 0,5 más 1. Entonces de ahí es que surgen estas cuentas y tenemos este ejercicio, este ejemplo, que lo único que hace es poner en números lo que habíamos visto antes. Luego de esto, ahí está, nos dice, bueno, supongamos que ahora consideramos una demanda marshalliana. Entonces, ¿qué sucede? Ahí vemos que la demanda marshalliana vamos a hacer la integral nuevamente, pero de esta demanda que es 0,5 por el ingreso sobre el precio. Una demanda clásica marshalliana en nuestros ejemplos. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que esto lo podemos escribir como 0,5 por I a la P por Px a la menos 1. Esto es igual que hacerlo por 1 sobre Px, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces tenemos que la integral de esto es logaritmo. El resto queda fijo, 0,5 por I, pero ahora tenemos logaritmo de Px. Lo que vamos a sustituir acá, que es 1 y 4, que son las variaciones de precios, es del logaritmo, porque es la integral de 1 sobre Px o Px a la menos 1. Con un nivel de ingreso de 8, que nos da la letra, vamos a sustituir,
logaritmo de 4, 4 por el logaritmo de 4, menos 4 por el logaritmo de 1, y nos da 5,5. Fíjense que acá tenemos el ingreso, que es 8 por 0,5, por eso aparece este 4. Vayan mirando paso a paso. Y esto es el logaritmo de estos dos precios, que fue la variación que se produjo. Es lo mismo, el mismo ejercicio que antes, pero ahora lo que estamos viendo es con la demanda marshalliana. Antes lo vimos con la compensada tiene la utilidad, la marshalliana el ingreso. Entonces nos queda que justamente el excedente del consumidor está en el medio, el área que veíamos que está en el medio. Hay un incremento de precios, la mayor es la variación compensatoria, la menor la equivalente, en el medio este. Son tres medidas distintas para ver un mismo efecto sobre el bienestar del consumidor. Por aquí dejaríamos, pero en las presentaciones que les colgamos, está este ejemplo que quiero que ustedes lo miren y nos consulten, que seguramente lo retomemos en las clases de martes o miércoles, que nos hablan de esto mismo, de ver cómo vemos estas medidas de variación equivalente y compensatoria, pero sobre una calidad del entorno de un barrio. O sea, cómo se compensa a los vecinos que ven afectada su calidad de vida porque se produce algo, hay digamos, un fenómeno en el barrio que les afecta su calidad ambiental. Y que eso también es como un ejemplo un poco distinto para ver cómo se podría compensar a los individuos, en este caso que viven en barrios linderos, ¿sí? Dos personas, Adolfo y Beatriz, que viven en el barrio linderos A y B, y valoran el consumo de bienes y la calidad del entorno. Entonces lo que se ve afectado es la calidad del entorno, se les presentan demandas marshallianas para ver, y se les presenta la función de gasto y los problemas. ¿Sí? ¿Cómo se los podría compensar dado que ven afectada su calidad de vida? Este ejemplo se los dejamos, nos lo consultan, está todo desarrollado acá, era un ejemplo de hace tiempo de un examen y nos pareció bueno para poder ver un ejemplo distinto sobre estas medidas de cambio de bienestar, y seguramente lo podremos retomar también, o si hay dudas, en las clases que hacemos sincrónicas martes y miércoles. Muchas gracias y nos vemos próximamente.